El mensaje de hoy es: Dios cuida de ti. Tenemos que estar seguros que Él cuida de nosotros. Tenemos que estar seguros que Él está pendiente. Y realmente sí nos cansamos. Cuando vienen esas situaciones tan duras, tan difíciles, sí nos cansamos. Nos agotamos, nos sentimos, nos sentimos culpables, nos sentimos responsables, buscamos en nosotros mismos qué es lo que pasa. Y no necesariamente es por pecado, algunas veces puede ser por pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a examinar nuestros corazones y encontramos que hay pecado, tenemos que entregárselo al Señor. Tenemos que entregarle a Él, confesar nuestro pecado para que Él nos limpie y entonces restaurar la situación. Pero ¿y qué pasa cuando nosotros vamos al Señor y buscamos en nuestro corazón y no hay pecado? No hay un pecado repetitivo, pues pecados siempre hay, pero podemos venir ante el Señor, pero no hay un pecado repetitivo. Entonces podemos acudir al Señor y descansar en Él. En el Evangelio de Jesucristo, según Marcos, en el capítulo 6, los versos del 45 al 52, nos habla de ese momento en que Jesucristo manda a sus discípulos. Luego de la alimentación de los 5,000, Él los manda y les dice que se adelanten en la barca y que vayan al mar. Y que Él los va a alcanzar. Yo no sé hasta dónde ellos se pusieron a pensar y cómo nos va a alcanzar si nosotros nos vamos a llevar la barca. Tampoco era que tuvieran un navío, ¿verdad? Una flota de naves. No, solo tenían una barca. Entonces no sé hasta dónde ellos pensaron y cómo nos va a alcanzar. Dice que nos va a alcanzar. Ellos simplemente obedecieron y se fueron. Y nos cuenta que empezó a picarse el mar y a ponerse bravo en medio del mar. Pero vamos a ver cómo estos vientos fuertes, esto es lo primero que vamos a ver, estos vientos fuertes en nuestra vida nos fortalecen. Los vientos fuertes en nuestra vida nos fortalecen. Si nosotros empezamos a utilizar y a fortalecer un músculo, pues de repente nos va a doler empezar a fortalecerlo, pero el músculo se va a fortalecer. Si yo siempre he dicho que cuando los niños chiquitos están empezando a caminar y se caen, algunas veces hay mamás que dicen: ay, no quiero que se vaya a caer porque se va a golpear. Hay que cuidarlos, por supuesto, pero el niño se tiene que caer. Porque si el niño no aprende a caerse, no va a aprender a levantarse. Y eso sucede en este momento en forma literal, que se cae porque está aprendiendo a caminar, pero más adelante en la vida sucede de todo tipo de formas, ¿verdad? Siempre en algunos momentos en nuestra vida nos vamos a caer y tenemos que volvernos a levantar, sabiendo que nos aferramos como viendo al invisible, porque Dios está con nosotros. Así que esos vientos fuertes nos fortalecen. En Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que puede ser que vengan los vientos recios que nos sacudan y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Que en el momento que nos preguntamos: ¿pero qué pasó? ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Nosotros decimos: pero yo obedecí. Sí, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban
haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho: vayan en la barca. No habían hecho como Jonás, ¿verdad?, que agarró para otro lado. No, ellos se fueron. Cuando Jonás entró en la barca, huyendo del mandato de Dios, el mar se puso bravo también. Y la única forma que se calmó fue cuando lo echaron a él al agua. Pero él estaba desobedeciendo. Pero aquí los discípulos estaban haciendo la voluntad. Así que cuando nosotros estamos pasando esos vientos recios en nuestra vida, debemos ir al Señor para poder entender qué es lo que pasa. Y si encontramos que estamos haciendo su voluntad, confiemos en Él. Esperemos en Él, porque Él cuida de nosotros. Ahora, si encontramos que estamos desobedeciendo, pues vengamos a Él, pongámonos a cuenta con Dios y esperemos en Él, porque Él cuida de nosotros. De todos modos, Él cuida, pero tenemos que saber cómo estamos. En este caso, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Iban a continuar al siguiente lugar, a Betsaida, para seguir predicando, para seguir presentando. Jesucristo anunciaba que el reino de los cielos había llegado con Él. Y Él lo llegaba a anunciar y lo anunciaba con milagros, atraía a la gente con milagros, con prodigios. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que nosotros no vamos tras los milagros, que nosotros no vamos tras los prodigios, nosotros vamos tras el que hace los milagros, tras el que hace los prodigios, tras el Rey de reyes y Señor de señores. Tras Él es quien nosotros vamos. La oración es nuestra fortaleza. El verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él les dijo: váyanse. Él se quedó despidiendo a la multitud que había alimentado y ahora se va a orar. Siempre, en cualquier circunstancia, la oración es nuestro asidero. La oración realmente es lo que nos sostiene. Este mes que hemos dedicado al Señor para duplicar nuestro tiempo de oración ha sido maravilloso. No es para empezar a orar. Por supuesto, dijimos que quien no había estado orando, pues era momento de empezar, ¿verdad? Pero hay petición especial. Pero esa oración nos mantiene en comunicación con Dios. Jesús los dejó ir luego de todo lo que había pasado, pero Él sabía también lo que venía y Él se fue a orar. Y si Jesús mismo se fue a orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos ir y también orar? Ir y acercarnos a Dios. No permitamos que pasen los días sin postrarnos ante el Señor y platicar con Él, porque algunas veces decimos: no, pero si yo me mantengo orando. Algunas veces decimos: no, si yo siempre estoy en oración. Pero es esa oración que yo personalmente le he llamado la oración del camino, ¿verdad? Que yo voy caminando y voy a mi trabajo y voy en camino, o estoy en el trabajo, o estoy en mi casa, o donde esté. Y en mi mente estoy: Señor, ayúdame, Señor, necesito esto, Señor, acuérdate de esto. Esa no es la oración de la que estoy hablando. Eso es estar platicando con Dios, por supuesto. Pero necesitamos apartar un tiempo especial para platicar con Dios. Necesitamos apartar un tiempo especial para orar. Un tiempo especial en el que, como dice la palabra, y tú cuando ores entra en tu aposento y cierra la puerta. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, así tenemos que orar. Está bien la oración de estar en comunicación con Dios, en lo que estamos caminando, en lo que estamos haciendo nuestros quehaceres diarios, y estar platicando con Dios, tenerlo en la mente, está bien, pero eso no es todo.
No podemos decir con eso ya está mi cupo de oración del día. No. Necesitamos apartar un tiempo especial y orar. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Luego de la obra que había hecho, de esa maravilla, ahora va a orar. Los versos 46 y 47 dice: y después que los hubo despedido, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Había pasado bastante tiempo, no fue a orar 5 minutos, porque despidió a la gente y se fue a orar, y siendo de día todavía les dice: ustedes adelántense, pero dice al venir la noche, quiere decir que era de día. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, había avanzado bastante. Él estaba en tierra, pero los vio remar con gran fatiga. Era una barca de remo, no era de motor, como para decir que rápido llegaron hasta ahí. No, fue difícil, les tocó remar y llegar, pero dice viéndole remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, como a las 3 de la mañana. Era noche. ¿Cuántas horas habían pasado los discípulos ahí solos con ese mar horrible que sentían que se tragaba la barca? Ha de ser tremendo estar a media mar en una tormenta. Yo nunca he estado, pero ha de ser una cosa espantosa, pues, porque no hay para dónde agarrar. No hay un lugar donde uno diga: aquí me siento seguro. Terrible, ellos estaban batallando. Dice, los vio batallar. Estaban en problemas en tales que ellos pensaban que su vida estaba en riesgo. Eso era lo que estaban pensando los discípulos. Su vida corría peligro. Y él los miraba batallar. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces nosotros estamos batallando? Incluso que sentimos que nuestra vida está en riesgo. Y cuando venimos ante el Señor, miramos que no estábamos en pecado, no estábamos mal, estábamos obedeciendo, estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero ahora estamos en riesgo en nuestra vida, estamos en muchos problemas, y tras un problema viene otro problema, y viene otro problema, y viene otro problema, y uno dice: ¿pero qué pasa? Ya no aguanto, ya no puedo. Venimos ante el Señor y le decimos: ya no puedo. Ya se imaginan cómo estaban los brazos de esos hombres al ir remando, cansados. Cansa. Y así son los problemas, las situaciones difíciles, cansan y nos agotan y sentimos que ya no podemos más. Y cuando venimos ante el Señor y le decimos: Señor, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Qué lindo, porque es cuando Él dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En medio de esa circunstancia difícil, hubo otro milagro. Porque las leyes de la física, ¿verdad?, existen, están establecidas, no se puede caminar sobre el agua. Pero quien hizo las leyes también las puede quebrantar, ¿verdad? Porque Él es Señor de la ley. Esa ley de la física se vio quebrantada ante su Creador cuando Él empieza a caminar sobre las aguas. Él empieza a dar pasos sobre las aguas.
Si nosotros tratamos de caminar sobre el agua, no podemos. Podemos aprender a nadar, pero no vamos caminando. Estamos nadando, la posición es diferente, la forma es diferente. Pero ir caminando, si tratamos, nos hundimos, ¿verdad? No se puede. Este era un milagro más. Acababan de ver un gran milagro. Nos dice aquí al final que ellos no habían entendido todavía lo de la multiplicación de los panes. Es que no es fácil procesar un milagro. Porque cuando nosotros estamos y Señor, te pido ayuda, y cuando nos da la ayuda y es algo sobrenatural, ¡ay! ¿Qué pasó? Nos asustamos. Ellos se asustaron. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se asustaron cuando vieron que venía caminando. Y dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No solo venían las olas, no solo estaban pensando que se iban a morir, sino que ahora vienen y ven como un fantasma, pensaron ellos que venía caminando. Y lo peor es que estaban en la barca a media mar, ni siquiera podían salir corriendo, porque ¿para dónde? Tampoco podían nadar si estaban a media mar. Solo podían gritar. No podían salir corriendo, aunque hubieran querido. Solo podían gritar. No podían entender. Veamos Mateo 14, que nos da esta misma narración. 14, 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tranquilo, no pasa nada. Aquí estoy yo, estaba diciendo él. Y aquí en Mateo nos narra incluso una situación más con Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Impactante. Por supuesto, si nosotros estuviéramos en el lugar de Pedro, pues igual, ¿verdad? Es que la mente no nos deja. Estoy caminando sobre el agua, no se puede caminar sobre el agua. Y ahí están las olas estaban fuertes, porque la palabra dice que hasta que Jesús se subió a la barca, calmó el viento. Quiere decir que las olas venían. Si en la barca estaba con temor por las olas, ya se imaginan solito. Ahí estaba Jesús enfrente, lo había visto hacer milagros, pero qué miedo, ¿verdad? Nuestra mente no nos deja dejar de pensar. Seguimos pensando, seguimos analizando, seguimos cuestionando todo. Estaba viendo al maestro ahí, lo acababa de ver hacer milagros, lo estaba viendo caminar sobre el agua, lo había retado porque le dijo: si de verdad eres tú, haz que yo camine también. Y él dijo: pues camina. Y tuvo miedo y se empezó a hundir, y en ese momento poder gritar: Señor, sálvame. Señor, socórreme. Aquí aprendemos tanto en la palabra. En ese momento en que sentimos que estamos desesperados, que el agua nos está llegando a la nariz, ¿verdad? Y que no vamos a poder respirar, clamemos: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Vengamos ante Él sabiendo que Él cuida de nosotros. Me encanta ver cómo Jesús se acerca a ellos. En ese momento ellos no trataron de irse, no nos dice que hayan tratado de regresar. Nos dice que Él se acercó a ellos.
A veces no hemos sentido nosotros que como que ni nuestra oración pasa del techo, como que Dios nos abandonó, como que no nos responde, como que no escucha nuestro clamor. Claro, todos lo hemos sentido en algún momento, pero Él no es sordo, pero Él no es que esté ocupado. Él es todopoderoso y Él escucha el clamor de cada uno de nosotros en forma individual. Conoce nuestra situación, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestro corazón, conoce lo que estamos sintiendo, conoce lo que estamos pasando, pero a Él le gusta que nosotros vengamos y le digamos: Señor, sálvame. En ese momento en que nosotros nos damos por vencidos, es decir, sí, de plano que yo no voy a poder. Y entonces se lo dejamos a Él. Entonces Él dice: bueno, y ahora sí ya te puedo ayudar, ya me dejaste. Tomó de su mano y lo levantó. Él toma nuestra mano y nos levanta. Por eso cuando la palabra dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en ese momento en que reconozco mi debilidad, porque de lo contrario yo no quiero reconocer que soy débil. No, yo puedo, y me estoy hundiendo y yo puedo, ¿verdad? Cuando sentimos que ya nos llegó aquí, no puedo. Bueno, en ese momento que soy débil y le digo: Señor, sálvame, entonces soy fuerte, porque ya no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Él, es en sus fuerzas. Viéndole a ellos andar sobre el mar, regresando a Marcos, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Él viene a nuestro encuentro, Él viene a nosotros y nos dice: no teman, yo estoy aquí. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. La presencia de Dios en nuestras vidas trae paz. Esa presencia de Dios que viene cuando nos rendimos a Él, cuando dejamos de creer que somos superhumanos y nos rendimos y le decimos: aquí estoy, Señor, ayúdame, sálvame, rescátame. En ese momento Él nos llena de paz. Calma los vientos, calma esas olas que nos están agotando, esas olas que nos tienen, que ya no soportamos, esas olas que nos botaron. Él las calma con su sola presencia. Cuando Él viene a nosotros, calma las olas, calma los vientos y nos da paz. Ellos se maravillaban, estaban viendo cómo esas olas que los atormentaban se habían calmado. Dejemos al Señor entrar en nuestra vida, dejémoslo que venga a calmar las olas de los problemas que nos están azotando, que venga a calmar las olas que nos están atormentando. El Señor quiere corazones sensibles. El Señor quiere corazones sensibles a su voz, sensibles a su presencia. Él quiere corazones humillados que le digan: Señor, no puedo. Corazones humillados que le digan: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo. Y poder extender nuestra mano y decirle: aquí estoy, Señor, yo ya no puedo, yo traté, pero no puedo. Y entonces Él nos llena de su presencia, y su presencia trae paz, pero no se queda ahí. Su presencia calma los vientos, su presencia aplaca las olas, y aquel mar bravo y aquel mar que amenazaba con matarlos se vuelve un paisaje hermoso que podemos disfrutar. ¿Quién no disfruta de la vista de un mar tranquilo, de un mar sereno? Eso el Señor lo trae a nuestras vidas. Se maravillaban porque no habían entendido.
Y algunas veces así nos pasa. Pero sigamos maravillándonos. No permitamos que nos dejemos de maravillar de las maravillas de Dios en nuestras vidas. No dejemos que llegue a ser común. Sí, otra vez. Sí. No, si yo quiero que llueva, solo trueno los dedos. No. Siempre démosle honra y gloria al Creador de todo, al Dueño de todo. Démosle gloria. Démosle siempre la honra, porque solo es de Él y solo a Él le pertenece. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Y nos dice el salmista, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. No dudemos, no dudemos. Puede ser que los vientos sean muy recios, puede ser que los problemas sean muy fuertes, puede ser que tras una situación venga otra. Solo vengamos ante Él. Y si encontramos que hay pecado, pidamos perdón. Y si encontramos que no, que sí estábamos haciendo la voluntad de Dios, pues oremos. Peguémonos a Él y digámosle, ayúdame. Y Él viene a nosotros y nos dice, no temas, yo te ayudo. Recibamos esa ayuda que viene de Dios. Recibamos esa ayuda que nos va a sostener, que nos va a llenar, que nos va a fortalecer de tal manera que podamos alzar nuestra voz y poder decir, con Cristo todo es posible. Con Cristo todo es posible. Solos no podemos, solos estamos desamparados, pero con Cristo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él quien me fortalece, es Él quien me llena, es Él quien me satura, es Él en mi vida quien le da sentido. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Gracias, Eterno, porque eres tú quien nos llena. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Padre, porque tú dices, yo te ayudo, yo te ayudo, yo estoy contigo. Señor, venimos ante ti esta mañana a decirte, ayúdame, sálvame, ya no puedo, ya no aguanto. Llénanos con tu presencia, de tal manera que seamos inundados de tu paz, que tu paz reine, y entonces seamos fortalecidos y podamos contarles a otros que en ti todo es posible. Gracias, Padre, tú conoces el corazón de cada uno que está escuchando tu palabra. Toca corazones, Señor. Y si alguien necesita reconciliarse contigo, acercarse a ti, este es el momento. Recíbelo, Padre, con los brazos abiertos. Y aquel hermano que está pasando por fuertes vientos, pero sabe que está haciendo tu voluntad, llénalo de ti. En ese momento que está levantando su mano para decir, sálvame, ayúdame, levántalo, Señor, levántalo, Padre. Glorifícate, 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 Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, Santo. Gloria sea a ti, gloria sea a ti, gloria sea a ti. Te amamos, Señor, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que sí va a haber problemas, sí va a haber vientos contrarios, pero Él dice, no temas, yo te ayudo. Quedémonos con eso en nuestro corazón, sabiendo que no estamos solos. Que el Señor los bendiga.